Hola, ¿cómo están? Es la hora del Evangelio, es la lección 8. Vamos a hablar de la característica del pecado y el pensamiento. En la lección 7 hablamos del origen del pecado y la transgresión. En esta hora vamos a tocar el tema del pensamiento, cómo es el pensamiento un pecado. En Proverbios 24:9 dice: el pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor. Ese pensamiento del necio proviene del corazón de Satanás. El necio escucha la voz de Satanás, acepta el pensamiento de Satanás. Es el necio. Sin embargo, el sabio guarda la palabra de Dios en su corazón. El pecado es el pensamiento. Cuando el necio acepta la idea de Satanás y lo guarda en su corazón. En Isaías 65:2 dice: extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Dice: extendí mis manos esperando todo el día al pueblo rebelde. Nos está llamando de que regrese de haber ido en pos de sus pensamientos. Es seguir su pensamiento, pecado. El deber del hombre es ir en pos de la palabra de Dios, es ser guiado por la palabra de Dios. Pero Satanás por mucho tiempo ha engañado a los humanos después de hacerlo pecar. Lo ha hecho pensar que es lógico que siga su pensamiento, como si fuera lógico que siguiera su pensamiento. Satanás nos adiestró como si fuera que esa vida es lógica y normal, natural. El que sigue su pensamiento son pasos hacia el pecado, no para llevar a cabo la voluntad de Dios, sino estar engañado por Satanás. Son pasos apresurados para derramar sangre. Dice: extendí mi mano todo el día a un pueblo rebelde que fue en pos de sus pensamientos. Todo el día estamos lejos del corazón de Dios. Tenemos que estar en sintonía con el corazón de Dios. Vivir según el corazón de Dios es el deber del ser humano, pero mucha gente no está afinada con Dios y hacen lo malo. Es un pueblo rebelde y Dios los está llamando que vuelvan a Él. Si vienen, dice Dios que los va a hacer descansar. En Jeremías 6:19, vamos a leer juntos. Capítulo 6, Jeremías, versículo 19. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el pueblo de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Dice que voy a castigar a este pueblo. Es resultado de sus pensamientos. Sin oír la palabra de Dios, sin hacer caso a la voluntad de Dios, a la providencia de Dios, Satanás hace que aceptemos el pensamiento
que sigamos en pos y que a tal persona Dios le dará un castigo. El deber de los hombres es temer a Dios, es alinear la voluntad de Dios con el corazón de uno. Y en vez de unir nuestro corazón con Dios, recibimos el corazón rebelde de Satanás. Eso nos dice la Biblia. Fueron en pos de sus pensamientos y como consecuencia viene la tempestad, el castigo. En Isaías 55:6 dice: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Que el malo deje su camino y su pensamiento y que se vuelva a Jehová. Dice que busquemos a Jehová cuando está cerca. ¿Qué hace el malo? El impío deje su pensamiento y su camino y que se vuelva a Jehová. Ese camino es el pensamiento de la carne. Hay que desechar todo pensamiento el pensamiento de la carne. En Romanos 8:6 dice: el pensamiento de la carne es muerte. Dice: ocuparse del espíritu es vida y paz. Si aceptan el pensamiento del espíritu es paz. Es la palabra de la promesa. En Isaías 55, ese pensamiento es el pensamiento de la carne. El malo deje su camino, el impío su pensamiento y que se vuelva a Jehová. Que se vuelva a la palabra de Dios. La palabra es Dios mismo. Por eso se debe desechar el pensamiento que nos introdujo Satanás y debemos aceptar la palabra de Dios. Fijémonos en 2 de Corintios 10:12. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Si uno se compara con uno mismo, que se compara con uno mismo, evaluarse a uno mismo no tiene que ser por sí mismo, sino como la gente de Berea que aparece en Hechos. Siempre meditaban y verificaban con la Biblia. No debemos evaluarnos y probarnos con nuestro pensamiento, sino con la palabra de Dios, con el parámetro de la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ese es el sabio. Hay que verificar y constatar con la Biblia. David no se juzgó a sí mismo, sino en Dios, en el lugar santo. Su trono, David tenía su trono. Él podía juzgar todas las cosas. En el trono tenía la potestad de un monarca, pero él dejó eso a un lado y para él
El estándar era Dios. La ley era Dios. El lugar santo era su estándar. Algunas personas se comparan a sí mismas, se juzgan a sí mismas, no tienen sabiduría. Luego vamos a hablar de las características del pecado. Las características del pecado. La soberbia, la avaricia. Vamos a hablar de esos temas. Proverbios 18, capítulo 18. Vamos a mirar versículo 12. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Dice que la soberbia te hace caer, la arrogancia te hace caer, te abate. La arrogancia es la fase número 1 antes de todo pecado o transgresión. Es lo que ocurre primero. Es característica esencial de Satanás. Es el principio de todo pecado. Es menospreciar la palabra de Dios y contrariar la palabra de Dios cuando Jesús no está contigo. En Isaías 14:13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. El corazón de Satanás quiere exaltarse, quiere elevarse, quiere erigirse, quiere ser reconocido. Todo esto proviene de Satanás. Satanás planta este deseo de querer erigirse, de sobresalir, de destacarse. De esta forma engaña a los humanos y aleja a los humanos de Dios. Les pone esta soberbia, esta altivez y los engaña mediante esto. Y Jesús no es así. En Mateo 11, San Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús no tiene arrogancia, sino que es humilde y manso. Dice, aprended de mí. Y en Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús no se estableció, no se enaltecía, sino que se vaciaba. Tomó forma de siervo y llegó a esa posición de siervo. Si uno se conecta con el corazón de Jesús, si uno se fija en la gente que está conectada con Jesús, se consideran inferiores a los demás. Consideran que los otros son mejores que uno, como Jesús.
no tratan de tomar el lugar primero. Si estamos siendo guiados por el corazón de Satanás o por el corazón de Jesús, es uno o lo otro. Si uno se fija en la gente que es guiada por Satanás, son arrogantes, soberbios, quieren ser enaltecidos, son arrastrados por ese querer. Por el contrario, si uno tiene la guía de Jesús, las personas que son guiadas por Jesús son humildes, saben cómo vaciarse, saben cómo considerar a los demás mejores que uno. Dice, no, no digan que el cielo está aquí o allá, está en el corazón de uno. Si uno está afinado con Jesús, uno que está en sintonía con Jesús, es gobernado por Jesús, el corazón de Jesús le gana. Vamos a ver Daniel capítulo 4, versículo 30. 4:30 Daniel habla del rey Nabucodonosor. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? El reino de Babilonia era muy avanzado, prosperó. Dios estableció Babilonia, pero Nabucodonosor decía, yo erigí este reino. Él decía que él lo hizo y se enaltecía. Dios hizo que el rey se haga como bestia, estuvo como bestia, y le enseñó que Dios está al mando, en control, y Él le da el poder a quien Él decide. Y Nabucodonosor estuvo como bestia, comiendo pasto, andando como bestia. Nabucodonosor entendió al final, pero al principio pensaba que él edificó el reino, que él lo hizo prosperar, que él logró todo. Pero si uno se fija en Pablo, si uno escucha su testimonio, dice que lo que yo soy es por la gracia. Por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Si uno está tomado por Dios, como Pablo, y uno compara con Nabucodonosor, que está dominado por Satanás, hay una gran diferencia. Luego, las personas que están poseídas por el diablo tienen avaricia. Aunque Dios nos da lo mejor, el que tiene más codicia, que quiere más de lo que tiene, es una característica que nos aleja de Dios. En San Judas 1:6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Lo que nos da Dios, la morada que Él nos da, es la mejor, pero por su ambición, los ángeles dejaron eso. Es el diablo. Dejó su posición,
su morada y quiso erigirse al trono de Dios, se corrompió y es Satanás. En Santiago 1, 14 y 15, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Dice que seguimos la ambición, el deseo de la carne. Es la avaricia, la codicia. El corazón de querer protegerse a uno mismo termina dejando a Dios. La carne hace que nosotros dejemos a Dios y los guía para que vivan amándose a sí mismos. Primero, lo que ocurre es la arrogancia y luego la codicia y luego el amor propio. El amor propio. Segunda de Timoteo 3, 1, vamos a leer. Capítulo 3, versículo 1, segunda de Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Amadores de sí mismos. Que uno mismo se quiere proteger, se quiere enaltecer, quiere ser reconocido. Y esto nos lleva al sufrimiento, al abatimiento. Con este corazón uno no puede recibir lo que Dios quiere hacer por uno. Es por la desconfianza de no poder confiar en Dios. Es la arrogancia de que uno puede hacer las cosas. En Ruth capítulo 1 salen Elimelech y Noemí. Vivían en Belén y llega el hambre. Ellos quisieron protegerse y fueron a Moab para estar a salvo. Hubo hambre en Belén y pensaban que iban a fracasar y por querer protegerse, guardarse, emigran a Moab. ¿Qué ocurre luego? Querían responsabilizarse, querían tomar las riendas de su vida, pero hubo muerte tras muerte. Muere Elimelech, muere el hijo mayor de Noemí, le sigue el hijo menor y ven muerte tras muerte. Finalmente Noemí puede ver las consecuencias de haber seguido su propio camino, que es la muerte, y decide volver a Belén. Es la historia que vemos en Ruth. Una vida en la que uno quiere protegerse puede llevarte a una pérdida grande. También con Lot. Lot, él decía, a él le pareció que escogiendo el Jordán era una tierra llana y buena, iba a poder prosperar y tener mucho ganado. Él decidió y fue en pos de lo que le pareció bueno, pero la consecuencia de eso es llegar a Sodoma y Gomorra y luego su esposa se vuelve en estatua de sal y luego en una cueva duerme con sus hijas y nace el pueblo de Moab y Amnón.
ese corazón de querer guardarse a sí mismo, el amor propio, los lleva a una finalidad triste y miserable. Sin embargo, los que confían en Dios, los que no tratan de guardarse, la vida de aquellos que viven gracias a lo que Dios hace por ellos, es muy diferente. Dios dijo, David es un hombre conforme a mi corazón. David unía su corazón con Dios. Él encomendó su vida en las manos de Dios. Él vivía por fe. En Salmos, David cantaba alabanzas, escribía poemas. En Salmos 23 dice que él afinaba su vida con Dios, que había en su corazón, que unió con Dios. Estaba lleno de alabanzas, de cánticos. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Si Él es mi pastor y Él me guía, nada me falta, testifica David. Él me lleva a los pastos verdes, me lleva a las aguas donde puedo descansar. Aunque vaya por el valle de muerte, no temeré, porque Jehová está conmigo. La vara de Dios me hace descansar. Él me dará una mesa llena, me ungirá con aceite. La bondad de Dios me sigue y yo estaré en su casa eternamente. David no se guardaba a sí mismo. Él encomendó su vida a Dios. Y Dios guió su vida, lo guió y lo protegió, lo guardó. Jehová fue pastor de David. Jehová fue Señor de David. Y Dios se encargó de la vida de David, lo protegió. Y David tenía muchas alabanzas, muchos cánticos por Dios. Es el ejemplo de David. David no se amó a sí mismo, sino que se encargó a Dios, se encomendó a Dios, y ese Dios lo guió. Hay gente que no puede confiar en Dios y quiere guardarse, quiere protegerse por amor propio. Ese corazón es imprudente, es necio. En Romanos 8:26 hay alguien que está ayudándonos. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él sabe de nuestras falencias, nuestras insuficiencias. Dice que el Espíritu intercede por nosotros, que Él es por nosotros. En el versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos contrariaría? ¿Quién nos podría dañar? El que está por nosotros. No que nosotros estemos por nosotros, sino que si Dios está por nosotros, si el Espíritu
intercede por nosotros, Dios nos guarda, si nos cuida. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dios intercede por nosotros, Jesús intercede por nosotros. El Espíritu de Dios es Dios mismo. Cristo es por nosotros. Es tan perfecto. Mediante Dios que está por nosotros, podemos vencer gracias a Dios. A pesar de esto, hay gente que no cree, que no espera en Dios, que no le pide a Dios. Ese corazón de querer guardarse a uno mismo es una gran necedad. Es el corazón del pecador. Es una característica del pecado. Satanás ha dominado a los hombres y ha puesto en sus corazones la arrogancia y quieren ser reconocidos, alabados, erigidos, y luego introduce la codicia y en vez de guardar su morada, uno se quiere salir de eso, como Satanás que quiso ser como Dios, que no guardó su deber, que no guardó su lugar. Y Satanás también nos da el corazón del amor propio, de querer guardarse, de querer estar por uno, de beneficiarse. Mucha gente vive así. Satanás nos impide que recordemos la palabra de Dios y nos introduce pensamientos de la carne que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Nos divide con Dios. El pensamiento de la carne es muerte y ese corazón que sigue en pos de aquel pensamiento muere finalmente. Son las características esenciales del pecado. Hoy vamos a terminar hasta aquí. Llegamos, nos vemos la próxima. Hasta luego.